Bienvenidos a una nueva clase de sistema de control. En esta ocasión analizaremos los controladores PID. Me permito compartir. Bien, revisaremos un poco respecto de los controladores on-off. A pesar de que no son controladores PID como tal, pues de hecho constituyen pues un grupo de controladores de uso en aplicaciones muy simples, eh, muy utilizadas realmente. ¿Sí? Revisaremos un poco el efecto del tiempo muerto en los sistemas que pudieran llegar inclusive a la inestabilidad. Veremos la implementación de un controlador PID y su sintonización. ¿Cómo lo sintonizamos? ¿Cómo lo ajustamos? El controlador PID es de amplio uso, al punto que en la actualidad, pues, podríamos decir que se encuentra más o menos por alrededor del 95% de los procesos que está implementado pues, a nivel mundial. Es muy utilizado realmente, lo vas a ver en muchísimas aplicaciones, no solo en el área industrial como tal, pues, sino en general donde se requiera el uso de un controlador muy versátil, un controlador de, de mucha sencillez, tanto en su uso, pues, como inclusive, pues, podemos ver lo que realmente es un elemento muy robusto y de bajo costo de paso. Puede estar implementada, pues, como un sistema neumático, en especial para aquellas aplicaciones en donde las condiciones de operación, pues, restringen el uso de equipos eléctricos o electrónicos, por ejemplo, en áreas clasificadas, áreas de gas o petróleo, industria petroquímica, en general, pues, donde, donde el uso de estos equipos puede revertir un peligro, se prefiere utilizar, pues, equipos neumáticos. Equipos electrónicos, pues, como los que hemos mencionado a lo largo del curso, pues, como veremos más adelante, pues, las aplicaciones son de uso muy común, ¿no? Los existen también versiones digitales, pues, en la actualidad, pues, de las cuales, pues, se aprovecha la potencialidad que ofrece, pues, esta tecnología, por ejemplo, en cuanto se refiere a comunicaciones. Podemos tenerlos implementados en algoritmos, como en el caso de aplicaciones Direct Digital Control, o el caso de sistemas de control distribuido, en donde el controlador o los controladores pueden residir en algún computador, en algún PLC, en algún equipo de control especializado, ¿verdad? Pero entre ellos, o estos elementos pueden estar interconectados a través de una red. Allí tendríamos el caso de un sistema de control distribuido. Suponemos este lazo de control en donde aparece nuestro regulador, nuestro proceso, la retroalimentación con el sensor, digamos que tenemos ahí un sensor. El controlador va a actuar directamente sobre la variable manipulada. Esta variable manipulada, suponemos que tiene una relación mediante el proceso, con una relación positiva con la salida. Es decir, a mayor valor de la variable manipulada, mayor valor de la variable a ser controlada. ¿Sí? Y a menor valor también a la salida. ¿Sí? Nótese que el regulador o controlador lo que hace es básicamente observar el error que se sucede a la entrada. El error está definido, pues, como sabemos, como la diferencia entre la señal, el valor deseado, y el valor actual, el valor de la variable de proceso. En cuanto a los controladores de tipo on-off, o todo o nada, como también se les suele llamar, pues podemos tener estas tres variantes, ¿sí? Esta, pues, que es el caso de un comparador. Tenemos una comparación del error respecto de un valor de referencia. Si el valor
supera, el valor del error supera el valor de referencia, entonces la salida pasaría a un nivel alto. Suponiendo que el nivel alto está asociado a una condición de encendido, entonces aquí estaríamos, pues, que el equipo está encendido, ¿no? Por el contrario, si la señal de error cae por debajo de este valor de referencia, entonces podríamos tener una condición de negativa, un valor negativo, o un valor de cero, dependiendo de dónde definimos el bajo. Entonces esto podría estar asociado a una condición de apagado, ¿sí? Este otro caso constituye pues también un comparador, pero con histéresis, en donde podemos ver que el punto de cambio para la condición de apagado hacia encendido se sucede en un valor diferente al que se tendría para la condición contraria, ¿no? De encendido a la condición de apagado, ¿sí? Muy utilizado también, como mencionaba antes, pues estos controladores están siendo implementados en aquellas aplicaciones de muy bajo costo. Y ahí vamos a ver algunos casos. Tercer tipo de controlador on-off es el que se muestra acá, en el cual pues tenemos una zona muerta. Esto es lo que se llamaría zona muerta, en donde el controlador no tiene acción alguna. Superado cierto valor de error, entonces la salida pasa a un nivel alto positivo, digamos. Que, por ejemplo, si se tratase del caso de un sistema de control de encendido de un motor, podríamos decir que entonces aquí el motor gira a la derecha, luego el error debe pasar por esta zona muerta, llegar a este punto y hacia atrás. Entonces diríamos que el motor gira en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Entonces aparece esta zona muerta como zona de transición, zona de seguridad para poder hacer la inversión de sentido de giro. Aquí tenemos el caso de un controlador on-off para el control de llenado de un tanque, en donde tenemos una válvula normalmente cerrada. La condición de normalmente cerrada es bajo el hecho de que no se tiene energía aplicada a la bobina. Eso significa, ¿sí?, que esto debe estar cerrado para que se energice la válvula, se abre y empiece a llenar. Una vez que se está llenando, ¿verdad? La boya, digamos que actúa en algún momento dado y abre el circuito. Al abrir el circuito, la válvula automáticamente se cierra. Al cerrarse la válvula, entonces se detiene, por supuesto, se detiene el llenado, ¿no? Eso estará en espera hasta que por este otro lado, pues la sección de consumo, se suceda, ¿sí?, como parte del siguiente proceso, y entonces el tanque nuevamente pues disminuye su nivel, el nivel de líquido, la válvula se apertura nuevamente hasta que una vez más debe alcanzar el valor de llenado máximo, ¿no? Aquí tenemos la función de transferencia descrita pues, como parte del controlador on-off que está identificado en este caso. Y la vemos. En esta otra aplicación, tenemos el diagrama esquemático de un horno eléctrico, ¿sí? Se utiliza un resistor de calefacción para generar el calor correspondiente, ¿no? Esto, pues, aquí tenemos un sensor un medidor de temperatura que es el que produce la retroalimentación hasta nuestro controlador. Este controlador tiene una perillita aquí donde podemos ajustar el valor de la temperatura, el valor deseado de temperatura. Este controlador actúa sobre este relé y este relé a su vez pues le proporciona la energía hacia el calefactor, ¿sí? Entonces entraríamos en una curva, un proceso descrito por esta curva, como se puede apreciar. Aquí está el proceso de calentamiento, llega a su valor, o sea, el valor de apagado, el que se muestra aquí, se apaga, pero por la inercia térmica del sistema sigue calentando, luego empieza a enfriar, ¿sí? Y en este punto, nuevamente el sistema enciende, ¿no? Consideramos que esta posición es de encendido y la posición baja
de apagado. Entonces, en las zonas en que está en color gris, estarían representando pues que el horno está encendido. Nótese que los cambios para la condición de encendida, de apagado a encendido, ¿sí? El valor se sucede en este punto, y luego para pasar de la condición de encendido a apagado, sucede en un punto distinto. ¿Sí? Entonces aquí justamente tenemos el caso de la condición de histeresis que habíamos explicado antes. Un elemento ampliamente utilizado en este tipo de sistemas de control de temperatura es el termostato bimetálico. El termostato bimetálico está conformado por dos laminillas de dos materiales diferentes con coeficiente de dilatación distintos, unidos, ¿verdad? De tal forma que al ser sometido al calor de la aplicación, esta laminilla, pues cada metal se dilata en una proporción distinta, y como están juntos, tiende a curvarse, ¿no? Esa curvatura que se genera, ¿verdad? Porque uno se dilata más que el otro, entonces hace que actúe eso como un interruptor, ¿no? Enciende o apaga, enciende o apaga, ¿sí? Es decir, aquí dentro de este elemento tendríamos inmerso simultáneamente el medidor de temperatura, ¿verdad? Que estaría siendo pues esta laminilla bimetálica, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos el controlador, ¿no? La acción de cierre del circuito, apertura del circuito, actúa pues como justamente el controlador on-off. Para lograr ajustar la temperatura, pues nosotros eh, movemos, hacemos girar este pequeño eje que aparece acá, y lo único que hace pues actuar mecánicamente sobre la laminilla bimetálica, acercándola o alejándola del punto de contacto, ¿sí? Entonces, en este elemento tenemos el controlador como tal. Allí tenemos inmerso todo. Acá en esta diapositiva, pues queremos representar, queremos ver los diferentes tipos de controladores, o algunos tipos de controladores para diferentes procesos. Este ya lo analizamos, el proceso térmico, pues de esta forma. Este otro que también aparecía en la aplicación que mostramos hace un momento, pues el controlador electrónico de tipo analógico. Este es un presostato. Aquí, asimismo, por la acción de un resorte y la presión propia del sistema, pues asimismo abre y cierra un contacto. Entonces aquí también tendríamos un controlador de tipo on-off, pero para presión. La boya, que ya habíamos comentado pues antes cómo actúa. Y finalmente, pues acá tendríamos el caso de un controlador de tipo on-off, ¿sí? Pero ya conversión en una versión digital, ¿sí? Asimismo, a la salida tenemos salida tipo relé para acción directa sobre el elemento que entrega la potencia a nuestro proceso, y también tenemos salidas de alarma, asimismo por relé. El controlador PID, el objeto básicamente del estudio pues, en este curso, el controlador PID, proporcional, integral, derivativo, pues justamente obedece su nombre a esto, ¿no? Que tiene un aporte de proporcionalidad por este lado, en este ramal, a través de esta constante K sub C. Tenemos una acción integradora por efecto o por la presencia de este bloque integrador. Tenemos un polo en el origen, y por este otro lado tendríamos la acción derivativa, ¿sí? Todas ellas sumadas. Se puede observar pues, su representación como función de esta forma, ¿no? Tenemos la función K sub C por 1 más K sub C sobre TIS, aquí está, y más K sub C TDS por este ramal. La función que se muestra acá pues, es la función de error versus el tiempo. Entonces, vemos cómo actúa la acción integradora, ¿no? La función integradora, pues básicamente lo que observa es
el área debajo de la curva de error. La función de error toma el área bajo la curva. Entonces podemos observar pues, una acción de acumulación, ¿no? El área es creciente, es acumulativa, lo cual constituiría como una función de tipo de memoria analógica. Un integrador no es nada más que una memoria analógica. Al punto que en un proceso dado pudiera ser que el error llega a ser cero, porque el valor de la variable de salida ya alcanzó el valor deseado, el error se hace cero. Sin embargo, por ejemplo, si esto es un motor, con la acción integradora, aquí tendríamos un voltaje, ¿sí? Un voltaje alcanzado que hace que la velocidad de ese motor se mantenga al mismo valor, ¿sí? Esto es un valor acumulado de la acción integradora que a pesar de que el error en ese momento llega a ser cero, acá sí tenemos un valor, lo cual no se alcanzaría si eso solo fuera un controlador proporcional. Si fuese proporcional al momento que aquí tendríamos cero, a la salida también se tendría el valor de cero. Entonces, esa es una de las ventajas pues, que presentaría la acción integradora, ¿no? Almacena el valor, el último valor, eh, de acuerdo a la aplicación, de acuerdo a cómo se desee. Bueno, esa acción integradora, pues realmente lo que produce, pues es una demora en el comportamiento, en la acción de control que se tendría. Lo hace al proceso un tanto más lento, lo cual no se observa o no se sucede para cuando tenemos el caso de un controlador en que involucra la acción derivativa. Porque la acción derivativa, básicamente lo que observa es la pendiente del error, ¿sí? Vemos el error, si es positivo, si es negativo, pues según sea el caso de que la función de error es creciente o es decreciente, ¿no? Respectivamente. Esta acción derivativa realmente en muchos casos es beneficiosa. Sin embargo, cuando se tienen sistemas con ruido, cuando se tienen sistemas con ruido, con señales ruidosas, es posible que la acción derivativa pues, nos produzca más problemas. Tanto así que en algunas ocasiones, pues, cuando se tiene presencia de ruido en la línea y que no hay forma de eliminarlo, pues lo que se hace es simplemente configurar al controlador PID sin la acción derivativa. Aquí tenemos justamente el caso de un controlador proporcional, nada más que proporcional, y conocemos que para el caso de un sistema tipo 0, es decir, que no tenga integradores, la acción de un controlador proporcional genera un error de estado estacionario de valor finito, pero diferente de 0. ¿Sí? La acción controladora proporcional nos da la posibilidad de reducir el valor del error mientras más grande sea la constante del controlador, pero esto a su vez generaría pues un sobrepico, generaría una condición de sobrepico mayor, lo cual pues dependiendo de la aplicación pudiera no ser tan ventajoso, ¿no? Ahí tenemos que sopesar qué es mejor para nuestra aplicación, ¿no? Podríamos mejorar el error de estado estacionario, ¿verdad? Pero empeorar el sobrepico y viceversa, ¿no? Dependiendo de cuál sea nuestra aplicación, ¿no? En el caso de un controlador de tipo PI, vemos que la ventaja principal pues, es el hecho de que el error de estado estacionario es igual a cero, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Pues al momento que agregamos la componente integradora, pues le estamos agregando a nuestro sistema tipo 0, suponga, un polo en el origen, ¿sí? Se hace el sistema tipo 1 y ante la misma entrada paso, entonces ahora tenemos una condición de error de estado estacionario igual a 0.
tal como lo vimos en las clases previas, ¿no? En que estudiamos el error, ¿no? Esa es la ventaja principal de un controlador PI, en donde hemos agregado pues un integrador como tal. Y el caso, bueno, el caso completo de un PID, tenemos la acción proporcional, integral y derivativa, pues bueno, tendríamos algunas ventajas, ¿verdad? Mejoramos la estabilidad, de pronto ajustando estos parámetros, uno mayor, menor, ajustando, como lo veremos más adelante, podemos lograr pues establecer ciertas condiciones de operación deseables, como son, por ejemplo, pues el tiempo de estabilización, valor pequeño, el sobrepico de igual forma, y por supuesto el error de todo este escenario, ojalá igual a cero. Desventaja que pueda sucederse, pues bueno, por la acción derivativa, como lo habíamos comentado, pues podríamos tener una sensibilidad al ruido, ¿no? En especial si el ruido, si esta señal de ruido afecta pues la señal de error en una medida en que los cambios sean muy bruscos. Aquí se muestra pues un diagrama electrónico de cómo podría implementarse, ¿sí?, un controlador PID haciendo uso de amplificadores operacionales, ¿no? Ahí están las funciones de transferencia, las funciones para para cada bloquecito. Nótese que está constituido por amplificadores operacionales en la configuración de amplificador inversor en todos los casos, de tal manera que al tener, pues, por ejemplo, en esta línea, dos amplificadores invirtiendo la señal, pues la señal de salida tendría un valor eh, creciente respecto de una señal de entrada también creciente. Y así para cada uno de los casos, ¿no? Es decir, menos con menos, más. Por este lado podemos apreciar algunas gráficas comparativas del uso de un controlador de tipo on-off, como la que ya habíamos visto en el controlador de temperatura. No alcanzamos un valor estacionario de la variable de salida, esto siempre está fluctuando. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, y si no es tan importante el hecho de que tengamos, eh, variaciones en los niveles, digamos que fuera temperatura, el caso de un hornito para las casas, si la temperatura fluctúa entre 205 y 207, 210 grados, no es tan importante, ¿no? Como si lo fuera en un proceso más delicado, como por ejemplo en una industria farmacéutica, ¿no? O en la industria alimenticia. Es posible que allí las condiciones pues sean muy distintas y necesitemos pues valores más exactos. En el caso de un controlador de tipo proporcional, vemos que hay una diferencia, como ya esperábamos, pues existe un error finito. Para el caso de una función eh, proporcional integral, podríamos tener oscilaciones quizás con sobrepicos elevados, dependiendo de los valores. Estos son valores relativos, no es que siempre será de esta forma, ¿no? Son solo condiciones gráficas ilustrativas pues, para ver el comportamiento entre ellas, ¿no? Y las diferencias. Alcanzando, como vemos, pues el valor de este escenario deseado. Para un controlador PID, ojalá y pudiéramos tener un sistema como el que se muestra, ¿no? Un tiempo de estabilización relativamente corto, un sobrepico pequeño, pero esto pues dependerá realmente del proceso del cual se. En esta gráfica en esta tablita más bien, queremos mostrar cómo sería el comportamiento de cada uno de estos parámetros, ¿verdad? Parámetros que define el comportamiento del sistema en el tiempo, ¿sí? Este sería el tiempo de subida, ¿sí? Eh, el sobrepico, el tiempo de estabilización y el error de estado estacionario, ¿no? Entonces, ¿cómo está dada esta tabla? Pues para valores crecientes del parámetro del controlador. Es decir, a mayor KP, entonces tendría menor tiempo de estabilización, mayor sobrepico, como ya lo hemos comentado antes,
el tiempo de estabilización pudiera más o menos mantenerse a valores constantes y el error de estado estacionario disminuirlo. Pero entonces disminuimos el error de estado estacionario eh, y en contraparte tendríamos un sobrepico mayor. El parámetro TI, si el parámetro TI crece, entonces podríamos tener el tiempo de subida menor, sobrepico mayor, el tiempo de estabilización también podría incrementar, pero bueno, la ventaja, como ya habíamos indicado antes, pues la presencia de un controlador PI haría que la variable de salida se iguale pues al valor de la referencia, es decir, error de estado estacionario cero. El TD, el valor del tiempo derivativo, pues probablemente no afecte en mayor medida al tiempo de subida, al el error de estado estacionario, ¿sí? Pero sí disminuiría el tiempo de estabilización, disminuiría el sobrepico, como lo vimos en la gráfica anterior, ¿no? Ahí lo habíamos observado, ¿no? La presencia derivativa pues hace que se mejoren pues las condiciones del controlador, ¿no? Esto no es una camisa de fuerza como tal, ¿no? Esto ya en la práctica, ajustando los parámetros del controlador, podríamos observar que no precisamente se ajusta a esto, ¿no? Esto solo mide una tendencia en muchos casos, pero no es algo generalizado. Bien, el tiempo muerto. El tiempo muerto de un sistema, y bueno, y el tiempo de retardo en general, el tiempo muerto de un sistema, pues como veremos más adelante de manera formal en el curso, obedece realmente, pues, en muchos de los casos, a un tiempo de transporte de producto, de material, ¿sí? Es un tiempo en que transcurre desde el momento en que se sucede la acción de control y hasta el momento en que esa acción de control repercute sobre la variable de salida, ¿sí? Por ejemplo, si estamos llenando un tanque, abrimos la válvula por acción del controlador, pero la válvula, a la salida de la válvula, tiene una tubería que lo lleva hasta el tanque, pero es una tubería muy larga. Hasta que esa tubería se llena de producto y cae la primera gota al tanque, habrá transcurrido un tiempo dado. Ese tiempo, desde el momento en que se abrió la válvula, se sucedió la acción de control, hasta que empezó el llenado del tanque, ¿verdad? Que se llenó la tubería y se empezó el llenado del tanque, ese es el tiempo muerto. Entonces, el tiempo muerto realmente es un tiempo perjudicial, indeseable, ¿sí? Pero que en muchas ocasiones pues, es inherente al proceso porque no lo podemos cambiar. Quizás podemos mejorar, podemos disminuirlo, pero en muchas ocasiones no podemos eliminarlo. Entonces, allí dependerá de la experiencia del ingeniero de control para de pronto pues ubicar los sensores en puntos estratégicos, eh, quizás el mismo ajuste del controlador para minimizar el efecto de la presencia del tiempo muerto. Tiempo muerto, pues aquí lo estamos representando mediante esta función de Simulink, de Transport Delay, que aparece acá. Tenemos nuestro controlador, nuestro proceso, la retroalimentación, todo igual, ¿no? Pero en el proceso tenemos un tiempo muerto involucrado, ¿ya? El tiempo de retardo, pues bueno, puede ser un tiempo asociado a la respuesta propia de un sistema, ¿no? Los sistemas con tiempo muerto son más difíciles realmente de, de controlar, ¿verdad? Que el caso de los sistemas que no tienen tiempo muerto. Son más propensos a sufrir pues, de inestabilidades, ¿sí? Inclusive, pues, cuando se abre el lazo,
¿sí? Ya lo hemos comentado, ¿no? Que a veces podemos tener un sistema inestable en lazo abierto, cerramos el lazo y el sistema se vuelve estable, o así queremos, ¿no? Diseñamos nuestro controlador para que el sistema en lazo cerrado se vuelva estable. Pues un sistema con tiempo muerto se comportaría básicamente como un sistema inestable en lazo abierto. Um, Recapitulando un poco pues, de lo que habíamos comentado antes, pues, cómo vienen implementados los controladores, pues los podemos tener neumáticos, ya lo había explicado, pues bajo qué condiciones, en ambientes explosivos, pues en la industria química, en la industria del gas, en la industria del petróleo, combustible en general. Se prefiere el uso de reguladores o de equipos neumáticos, ¿no? El amplificador operacional, pues que ya prácticamente está destinado para aplicaciones de tipo académicas. En la industria, pues quizás en la industria obsoleta, un poco vieja, ustedes van a encontrar aún pues algunos controladores de tipo analógico implementados pues, con amplificadores operacionales. ¿Sí? Controladores digitales como los que utilizamos en nuestras prácticas de laboratorio, por ejemplo, implementadas en MATLAB Simulink. Allí tenemos controladores digitales, pero en aplicaciones pues ya a nivel profesional pues lo podemos ver en los sistemas de control distribuido, en los PLC, ¿verdad? Como tal, propiamente dicho. Aquí también tenemos otro controlador PID implementado con amplificador operacional, pero en este caso, pues, en esta versión, pues un solo amplificador. Respecto del otro, pues, las desventajas que presenta este respecto del bloque que vimos antes, que tiene cuatro amplificadores de torno, cuatro amplificadores, es que, eh, bueno, aquí, o más bien, la ventaja de este respecto al otro es que aquí podemos tener un control, un ajuste independiente de cada una de los parámetros del controlador. ¿Sí? Yo puedo ajustar la parte proporcional, puedo ajustar la parte integral o derivativa por separado, mientras que acá, pues todo está inmerso en un solo amplificador, pues esa condición no es posible. Ajusto uno y se mueven los demás. Podríamos tener la implementación de un sistema eh, de control mediante el uso de un computador. Este sería, por ejemplo, el algoritmo para un controlador, ¿sí? En donde aparece, pues, como pueden ver, el tiempo de muestreo, pues, estamos hablando de un controlador implementado en un computador digital, ¿sí? Eh, Tenemos, pues, las ecuaciones correspondientes, pues, en tiempo discreto, ¿no? Eso como una forma de implementación de un controlador digital, pues, en un computador. Acá también tenemos bueno, la continuación de esta implementación, ¿sí? Y la podemos tener en un computador, en un código de MATLAB, como se aprecia, pues, y lo mismo, ¿no? Otras formas de control, pues, mucho más utilizadas en la industria, pues, son como las que se muestran acá. Podemos tener un controlador de tipo universal, en este caso se muestra aquí un controlador de la marca Omega, de la marca Novus, o Siemens. Entonces, internamente dentro de un PLC, nosotros podríamos tener un PLC Siemens, nosotros podríamos tener implementado un lazo de control haciendo uso de un PID que que ya viene, ¿no? Viene dentro del PLC, pero dentro de las líneas de programación, pues nosotros tenemos como parte de la librería, hacemos llamado de ese elemento, pues, y lo configuramos. Sí, permítanme mostrarles un video de justamente este controlador marca Novus, ¿sí? En donde podemos ver algunas bondades. Un video corto realmente.
Allí lo podemos ver. Veamos allá. Preguntas del examen. Aquí podemos ver algunas de las preguntas del examen. Bien, continuando con la presentación. La sintonización de los controladores PID. Pues hay varias formas realmente de hacer la sintonía, entendiéndose por sintonía el ajuste de los parámetros del controlador, ¿no? KP, KP, TI, TD, o también KP, KI, KD, ¿sí? KP, KI o KD. ¿Qué es KI? Pues miren, acá sería, no lo tengo acá expresado así, pero lo podemos chequear aquí. KP sobre TI constituiría KI y KP por TD constituiría K sub D. ¿Sí? Así también viene expresado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ajustar estos parámetros? Pues bueno, aquí tenemos algunos métodos. Podemos hacerlo por prueba de error, que es la forma clásica de hacerlo en nuestro medio realmente, ¿sí? Pero esto pues hace referencia pues al conocimiento del proceso, pues y el nivel de experticia que pueda tener en este caso pues el ingeniero de control. Regla de tres basada en pruebas sencillas al proceso, pues de igual forma, ¿no? Nosotros podemos generar proporcionalidades, ¿sí? En cuanto a los valores alcanzados en función de estos parámetros, ¿no? Generar proporciones. Método de optimización analíticos numéricos. Entonces, para este método, pues yo voy a requerir pues la función de transferencia, eh, tal como lo hacemos acá en la academia, ¿no? Tenemos la función de transferencia y en función de eso, pues nosotros podemos ajustar los controladores, haciendo igualación de coeficientes, por ejemplo,
en las ecuaciones que, de acuerdo a los requerimientos que tenemos, podemos resolverlo, ¿no? Pero para ello, pues necesitamos la función de transferencia. Técnica de diseño básica, técnica de diseño avanzada, ¿sí? Y autotuning. Miren, este autotuning es una opción que traen los controladores, ¿sí? Yo les voy a hacer llegar también, como parte del material a revisar, pues unos manuales de los controladores en donde estos pues tienen la opción justamente de autotuning. Ustedes chequen eso, ¿no? Ahí en el video se mostraba algo de eso, ¿no? Estas gráficas que se observaron allí, que justamente pues hacen referencia al autotune, al autoajuste que pueden tener estos controladores, ¿no? Básicamente lo que se hace es poner a oscilar el sistema se ubica sus polos sobre el eje imaginario, ¿sí? Y hace uso de una técnica que justamente vamos a analizar a continuación, ¿sí? Hacemos oscilar a nuestro sistema. Oscilar el sistema significará, o significa, nosotros sabemos que sus polos se han desplazado siguiendo una trayectoria hasta ubicarse sobre el eje imaginario. En base a eso se calcula el periodo crítico, la ganancia crítica y listo. Ya lo vamos a ver. Entonces, miren, el método 1 dice, trabaja sin modelo del proceso. Sí, efectivamente, este va haciendo ajuste, aumenta el KP, el KI, el TD, lo ajusta, lo disminuye, y va haciendo pruebas, basándose en la tablita que habíamos observado, ¿no? La tablita que vimos hace un rato. El método 2 dice, trabaja con un modelo aproximado o información limitada del proceso. Aquí yo voy a requerir de pronto parte del proceso, ¿no? Al final conozco la función de la válvula, conozco la función del elemento de calefacción, conozco parte del sistema, quizás la función del tanque, en caso de un sistema llenado, un tanque cilíndrico, conozco la función, conozco parte del proceso. Dice, los métodos 3, 4 y 5 requieren un buen modelo de la dinámica del sistema. Necesitamos la función de transferencia, de pronto necesitamos una representación de ese sistema en espacio-estado, necesitamos las curvas características de los elementos, necesitamos de mucha información, ¿sí? El método 6 dice, autobúsqueda de la información necesaria del proceso, vía mediciones, entrada, salida. Esto el equipo lo hace automáticamente, algunos de ellos pues, traen esta opción que oscila, lo pone a oscilar, de tal manera que entonces el sistema encuentra los parámetros teóricamente óptimos, a pesar de que son los valores más aproximados, por decirlo así, pero aún así usted puede, a partir de esos valores, ajustar, acercarlos más y aún más mejorar la respuesta. ¿De acuerdo? Eh, Aquí tenemos un listado de algunas de las variables comunes en un proceso y cuál sería quizás el controlador más apropiado, el más conveniente. Tampoco es una camisa de fuerza. Estos son situaciones o controladores sugeridos. Por ejemplo, para el caso de un control de caudal, dice casi siempre sencillo y rápido. Es un sistema que se considera de primer orden, ¿sí? Básicamente aquí la dinámica es la dinámica de la válvula. Ese es casi que todo el proceso, ¿no? Se puede utilizar por un controlador de tipo PI, con un PI suficiente. Nivel. Casi siempre un nivel exacto es de menor importancia. ¿Sí? En un sistema de nivel, básicamente lo que nosotros procuramos es que el recipiente siempre tenga disponible producto, porque ese sistema, ese tanque, me va a servir para el llenado o proporcionar un flujo, un producto hacia la siguiente etapa, que puede ser
digamos que un proceso de llenado, un proceso de dosificado, un proceso cualquiera, en donde yo necesite siempre tener, asegurar un suministro. Entonces no importa si el tanque tiene un nivel de 4 metros, 4 metros 10 centímetros, 3 metros 80, pues yo aseguro que siempre tengo producto en el tanque. Entonces, en ese caso, pues aquí se menciona que el controlador proporcional da resultados aceptables, suficientes. Presión, pues aquí puede ser un controlador proporcional integral, ¿verdad? O proporcional. Temperatura, ¿sí? Dice, eventualmente con tiempos muertos. Sí, efectivamente. Porque el sensor, imagínense, está ubicado en un punto. Pues el quemador genera calor hacia el interior del horno, pero el sensor no percibe, no sensa ningún cambio de temperatura, sino hasta después de un buen rato, un buen tiempo, porque de pronto está en una posición muy distante, está mal ubicado, ¿verdad? Eh, y entonces hasta que el efecto de haberse encendido el quemador llegue, eso produzca un incremento en la temperatura en el sensor, pudo haber transcurrido un buen tiempo. Ese tiempo, pues se consideraría como el tiempo muerto. Entonces, aquí se sugiere que se utilice, por ejemplo, el caso de un controlador PID, ¿sí? Un controlador PID. Concentración, por lo menos PID, porque si hablamos de concentración, y eso supóngase que se trata para la fabricación de medicinas, para la industria alimenticia, eh, o cualquier otra industria en donde nosotros necesitemos generar proporciones de productos para mezclas, combinaciones, es preciso pues que estos valores sean así pues con niveles de acercamiento muy altos, ¿no? O sea, muy próximos realmente a lo deseado. Entonces, de allí que se menciona pues por lo menos PID. Esto significa que podríamos optar por técnicas de control avanzado que permiten pues niveles pues de precisión mucho más altos. Velocidad, comportamiento de primer orden, por ejemplo, sistemas servoeléctricos, puede ser utilizado un controlador PI, ¿sí? O un PID. Ya lo vimos, ¿no? En el caso del sistema servohidráulico, nosotros teníamos un sistema hidráulico, nosotros teníamos ahí un controlador que era pues básicamente a nivel electromecánico, ¿sí? Sin embargo, si nosotros encontramos la función de transferencia de eso, seguramente es un controlador de tipo PID. Posición. Si es de posición, en muchos casos realmente hasta funciona un controlador de tipo proporcional, ¿sí? Si es de posición. ¿Sí? Sin embargo, pues para darle mayor nivel, ¿sí? Mayor exactitud al valor deseado, o que se aproxime más al valor deseado, pues miren, se sugiere que sea un controlador de tipo PID, y en especial cuando se tiene involucrada una fuerza, yo tenga que mover una inercia, que al momento que yo decida detener y esta inercia me sigue produciendo un desplazamiento de mi sistema, entonces yo necesito de un buen controlador que se anteponga a esas, justamente a esas inercias indeseables. Bueno, ahora veríamos el ajuste, cómo se sintonizan o cómo se hace el ajuste de estos controladores desde el punto de vista práctico. Entonces, una de las formas de utilizarlo, de hacer este ajuste más bien, es la que se muestra aquí, ¿no? Mediante la regla de Sieber-Nichols. Sí, es la regla de la curva de reacción que se podría tener de un sistema cualquiera, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a observar cómo se comporta este sistema ante, por ejemplo, una entrada paso. Digamos que el sistema tiene esta estructura.
conocemos nosotros que es un sistema integrador y que tiene un tiempo muerto. Entonces, este sistema, le aplicamos una señal paso, observamos cómo es el comportamiento de la salida, vemos que tiene esta forma. Entonces, lo que se hace básicamente es medir estos dos parámetros, como podemos ver aquí, A y L, y alimentamos directamente nuestra ecuación. ¿Sí? ¿En base a qué? En base al comportamiento de la curva de reacción que se obtiene de nuestro sistema, ¿sí? Directamente lo leemos pues de esta forma, ¿no? Si el sistema tiene un tiempo muerto, pero suponemos que es un sistema de primer orden, ¿sí? De igual manera, ¿no? El tiempo muerto, pues ya se sucede la acción de control en este punto, o se sucede el cambio, en este caso, pues la señal de entrada, una función paso, transcurre este tiempo, y entonces miren, este tiempo básicamente es el tiempo muerto. Por cierto, esta es la forma de representación del tiempo muerto de un sistema, ¿no? E a la menos ls, donde L sería el valor del tiempo en segundos, es el que aparece aquí, ¿sí? La constante K es la constante de ganancia DC de un sistema de primer orden, ¿sí? En este caso, pues, si parte en el punto 0 y llega al valor final de K, entonces la ganancia justamente es el valor de K. Expresada la función de esta forma, ¿no? 1 más TS, que sería T, sería nuestro tau, tau S, ¿verdad? Pues aquí se lo está tomando como valor aproximado. Recordemos que estos son valores experimentales. Entonces tomamos valores realmente, valores aproximados, lanzando o trazando una recta tangente a este punto de inflexión de la función. Y entonces allí, con los cortes con el eje y el valor máximo de la función, entonces medimos el tiempo t. Allí habríamos ya logrado ajustar, habríamos logrado conocer parte de la planta, ¿sí? Con esos parámetros, ya lo vamos a ver, con esos parámetros son con los que nosotros vamos a calcular nuestro controlador. Otro método sería el método de Armstrong-Howling. Pues este se basa en el método del relé. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros colocamos nuestro proceso en serie con un relé, ¿sí? Una función de transferencia como la del controlador on-off que vimos al inicio, ¿sí? Este es el relé. Retroalimentamos, pero nótese que la entrada está en cero, ¿no? Realmente no está en cero, ¿no? Lo que quiere suponer este diagrama es que no tengo valor diferente o no tengo un valor de cambio en la entrada. Es decir, lo estoy ubicando, por ejemplo, en el punto de operación. Y el punto de operación no me muevo. Hago que este sistema oscile, cerrando el lazo de esta manera. Esto va a oscilar, este es nuestro sistema, oscila, esta es la salida del relé, la salida U, la vemos de esta manera. Entonces llega un momento en que esta oscilación permanece tanto en amplitud como en frecuencia. ¿Eso qué significa? Significa que hemos ubicado las raíces de nuestro sistema sobre el eje imaginario. Cuando las raíces se ubican sobre el eje imaginario, entonces sabemos que hemos alcanzado el valor de oscilación o el valor de K crítico. Y justamente aquí el valor de K crítico se lo calcula de esta forma. 4 por D sobre pi A, donde D es la amplitud de la señal de salida del relé. Esto es D. Pi y A es la amplitud de la señal de salida de nuestro proceso. Eso es A. Ese es el valor de K crítico. El periodo crítico o T sub C, pues es el tiempo que transcurre desde un pico hasta otro pico, ¿no? Así lo hemos definido, ¿no? Es decir, donde se sucede pues, la función cíclica, ¿no?
Aquí suponemos ya en adelante tiene un valor de frecuencia constante, se ha alcanzado el periodo crítico, ya conocemos el valor de A, la ganancia crítica calculada de esta manera, y con estos parámetros luego vamos a calcular, ¿sí?, el valor o los valores de los parámetros del controlador, de acuerdo a cómo decidamos utilizar. Y un tercer método, también basado en la prueba del relé, el método de Keiser-Raska. Este método se basa en que le agregamos un tiempo extra, un tiempo muerto extra a nuestro proceso, ¿sí? Agregamos el relé y cerramos el lazo, ¿sí? Aquí lo menciona. Dice, para todos los procesos basados en la prueba del relé con incorporación de tiempo muerto extra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Dice aquí, dice, haga una prueba eh, una prueba de relé con tiempo muerto extra, ¿verdad? T sub D. Tome primero T sub D igual a 0, o sea, el tiempo extra, por lo pronto lo hacemos 0, y mida T sub C, es decir, el periodo crítico. Esto medimos. ¿Ya? Aumente T sub D y mida nuevamente T sub C, hasta que phi tenga el valor deseado. ¿Pero qué es phi? Aquí está, ¿qué es phi? Aquí está la expresión. Bueno, se lo define como 360 grados por T sub D, el tiempo extra, sobre T sub C, el tiempo crítico. ¿Sí? Este método sugiere pues que un buen valor para phi, ¿verdad? Debería estar por alrededor de eh, entre 0 y 30 grados. ¿Sí? Un valor bueno que se lo utiliza en muchas ocasiones es el valor de phi igual a 10. ¿Sí? Phi igual a 10. Entonces, de esta ecuación, pues simplemente despejamos el valor de T sub D que hace cumplir esta condición, phi igual a 10. Nótese algo, ¿no? El efecto de tener un phi grande, ¿verdad? Un phi grande es que el overshoot disminuye, ¿verdad? Menos overshoot, pero más lento. Eso nos dicen. Aquí aparece un concepto que aún no lo hemos revisado, no lo hemos analizado en clase, pero esto forma parte de las clases posteriores, que es el margen de fase del proceso, el margen de fase de un sistema. ¿Sí? Margen de fase, pues tiene una connotación importante desde el punto de vista de la estabilidad del sistema. Sin embargo, por lo pronto, solo lo vamos a mencionar, ¿verdad? Y diremos que el margen de fase del sistema estaría dado por el valor de phi más 37. ¿Sí? Phi más 37. Si consideramos el valor de phi igual a 10 grados, entonces aquí tendríamos que el margen de fase sería el valor de 47. ¿Sí? Alrededor de estos valores, eh, nosotros ajustamos tiempo de estabilización y sobre pico a valores aceptables. ¿Sí? Este método se basa pues en experimentaciones, nosotros tenemos que hacer ajustes, luego ajustamos el controlador, no nos satisface, ¿verdad? Y entonces retornamos a hacer el experimento con otro valor de tiempo extra que hemos, hemos considerado, ¿no? Bien, con los parámetros o con los valores calculados, aquí está justamente esta tablita que nos permite diseñar el controlador. Por ejemplo, si utilizamos el método de Seeger-Nichols y vamos a diseñar un controlador de tipo proporcional, entonces el valor del controlador, caso P, deberá ser igual a 1 sobre RL. ¿Y qué es RL? Bueno, R, aquí aparece R, ¿verdad?
A sobre L o K sobre T. Vámonos al método. A, esta distancia, L, este tiempo, o K, la ganancia estática, y T, el tiempo muerto. Entonces, como estos son parámetros obtenidos de la curva de reacción, pues los podemos alimentar directamente a nuestra ecuación y ya tendríamos el valor de R. Y L, pues bueno, el valor que habíamos visto ya es el tiempo muerto. Entonces ya tenemos el valor del controlador proporcional. Si decidiésemos utilizar el mismo método para calcular un controlador PI, entonces caso P ahora tendría el valor de 0.9 sobre RL y el TI 3.3 veces el tiempo muerto. Si fuese un PID, aquí tenemos los valores, 1.2 sobre RL y TI 2 veces el tiempo muerto. Y por último, T sub D, el tiempo derivativo, 0.5 el valor del tiempo muerto. Ya tenemos los valores del controlador mediante este método. Para el caso del método de Armstrong-Hawley, aquí lo tenemos. K sub P, 0.5 veces K sub C, K crítico. 0.5 veces esto. Una vez que el sistema llegó a la oscilación permanente, constante, periodo y amplitud constante, entonces eso ya nos permite conocer el valor de K sub C. Y listo. Si fuese un PI, K sub P, entonces sería 0.45 veces K sub C y TI 0.83 veces T sub C, el periodo crítico. Si fuese un PID, aquí están los valores, ¿no? Asimismo, K sub C y TC, que son valores que ya los conocemos, pues de la medición que se hizo haciendo uso del método del relé, ¿verdad? Como menciona acá, y listo. Para el caso de el último método, ¿verdad? El de Kaiser-Raska, ¿sí? ¿Qué tendríamos acá? Pues bueno, para el caso de un controlador P, dice ajuste del PID con Cigar-Nichols o Armstrong-Hawley. Entonces, de igual forma, pues haríamos uso del método de relé, pues este método también se basa en el método de relé, pues pero por el método del margen de fase, como lo menciona acá. Entonces, conoceríamos el valor del controlador proporcional. Si fuera PI, de igual manera. Y si fuera PID, tomaríamos estos valores. 0.8 K sub C, 0.64 T sub C y 0.16 T sub C para el caso del tiempo derivativo. Estos tres métodos son métodos experimentales. Es decir, nótese que yo no necesité de las funciones de transferencia del proceso como tal, sino que tuve que hacer algún tipo de conexión, montar nuestro proceso, la retroalimentación, estos dos elementos para este caso. Para el caso anterior, pues solo un elemento, lo ponemos a oscilar, ¿sí? En este otro caso, pues la curva de reacción del proceso y listo. Estaríamos listos para calcular el controlador haciendo uso de esta tabla. No fue necesario conocer la función de transferencia, pues sino simplemente pues, cómo reacciona el sistema en estos experimentos. Bien, señores, hemos llegado al final del video, pues en espera de que se hayan cumplido las expectativas en cuanto al diseño de los controladores, ¿sí? El uso, ¿sí? Las aplicaciones y el diseño como tal de los controladores que implica pues básicamente encontrar los valores de estos parámetros para poder cumplir con ciertas especificaciones, para poder cumplir con las demandas o los requerimientos que hemos planteado.
Bien, les agradezco mucho por su tiempo, pues hasta luego. Pasen bien.